Bien, pasamos entonces ahora al apartado siguiente, donde los autores hacen una revisión de distintas concepciones acerca de la autoconciencia. Recién acabamos de ver las características principales del enfoque fenomenológico acerca de la autoconciencia y entonces ahora hacemos como un breve repaso de otras 6 concepciones o 6 conceptos distintos de autoconciencia para poder distinguirlo más claramente del enfoque propiamente fenomenológico. Entonces, la primera concepción es la que dice que la autoconciencia es un fenómeno fuerte de primera persona. Esto está relacionado con lo que vimos antes. Entonces, lo que va a decir esta concepción es que hay autoconciencia cuando tengo la capacidad de pensar en mí mismo como siendo yo y pudiendo articular esto lingüísticamente. Es decir, esto requiere, según esta concepción, la autoconciencia requeriría un manejo conceptual del concepto de yo y la habilidad lingüística de poder articular esto con el idioma o el lenguaje que yo utilice, es decir, poder utilizar adecuadamente el pronombre de primera persona yo para referirme a mí mismo y tener el concepto de yo. Entonces requiere habilidades lingüístico-conceptuales. La segunda concepción de autoconciencia sería decir que la autoconciencia es la conciencia del yo, la conciencia de yo. Esto específicamente, y para distinguirlo con lo anterior, que tiene que ver más con habilidades lingüístico-conceptuales, tiene que ver con la posibilidad de identificarse a sí mismo como siendo uno y el mismo a través del tiempo. Es decir, con la posibilidad de manejar la propia identidad. Esto requiere entonces ser consciente de uno y el mismo yo, que soy yo, al atribuirme las experiencias. Es decir, ser consciente de la propia identidad como sujeto de experiencias a través del tiempo. ¿Está bien? Entonces, según esta concepción, la autoconciencia es conciencia de yo, entendiendo que este yo es una única cosa, es uno y el mismo a través de todas las experiencias. Tiene que ver con la identidad del yo como tal. La tercera concepción de autoconciencia proviene de la psicología social y entonces va a decir, la autoconciencia es un fenómeno social. Esta es la tercera concepción que vemos en este apartado. Entonces lo que va a decir es que la autoconciencia es poder llegar a ser un objeto para mí mismo, lo cual puedo lograr a través de las relaciones sociales. Es decir, la autoconciencia se instala o se constituye cuando puedo adoptar la perspectiva del otro hacia mí mismo. Y esto únicamente se logra o se aprende en el vínculo y en la relación con los demás. Esta entonces sería la concepción social de la autoconciencia. Entendida entonces la autoconciencia como un fenómeno social. La cuarta concepción proviene de la psicología evolutiva y va a sostener que hay autoconciencia cuando la persona, en este caso cuando el niño, es capaz de reconocerse en el espejo. Entonces hay pruebas que muestran que el niño puede reconocerse en el espejo como siendo el mismo, y este es el fenómeno que muestra, el comportamiento que muestra que se instaló la autoconciencia. Sin esto no habría autoconciencia según, digamos, los psicólogos evolutivos. Entonces, según esta concepción, la autoconciencia es reconocimiento en el espejo, reconocimiento de sí mismo en el espejo. La quinta concepción es un poco más compleja aún, también viene un poco de concepciones que vienen de la filosofía de la mente y de la psicología evolutiva, y va a sostener que tener autoconciencia es tener una teoría de la mente. En este caso yo les recomiendo buscar alguna definición de lo que es tener una teoría de la mente, pero tener una teoría de la mente no es exactamente tener una teoría, es decir, un conjunto de enunciados acerca del mundo, sino que es como una mezcla entre teoría y habilidad. Es decir, es la habilidad de poder explicar, describir y predecir el comportamiento de los demás en base a la atribución de estados mentales
a los demás, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, tener autoconciencia es tener experiencias conscientes como tales, lo cual requiere, según esta concepción, ¿no? Requiere el concepto de experiencia. Y todo concepto siempre está inserto o inmerso en una red de otros conceptos. Es decir, hay que tener no solo el concepto de experiencia, sino un conjunto de otros conceptos mentalistas con el cual el concepto de experiencia está vinculado en una especie de red que nos permiten entonces contar relatos sobre el comportamiento de los demás. Y así, entonces, dadas estas características de lo que sería autoconciencia para este enfoque, la autoconciencia no aparecería hasta antes de los 4 años aproximadamente, es que cuando los niños ya pueden hacer predicciones o explicaciones del comportamiento de los demás en base a atribución de estados mentales. Entonces, según esta concepción, tener autoconciencia es tener ya desarrollada una teoría de la mente. La sexta concepción es la concepción narrativa que va a decir que la autoconciencia o tener autoconciencia es poder hacer construcciones narrativas. Esto requiere no solo tener habilidades lingüísticas, sino tener habilidades narrativas, de manera tal que yo puedo desarrollar narrativas acerca de mí mismo para contar relatos sobre mí y entonces dar sentido a mi propia vida de manera narrativa, ¿no? Entonces esto ya es un poquito incluso más sofisticado, por ejemplo, que la primera concepción, la del fenómeno fuerte de primera persona, porque acá ya está involucrado el concepto de narración. Entonces no solo requiere ciertas habilidades lingüístico-conceptuales, sino esta habilidad particular que es la de construir narrativas acerca de nosotros mismos, que también es mencionado en el texto como construir autonarrativas. Esta sería entonces la sexta y última concepción de autoconciencia que repasan los autores para distinguirla de la concepción fenomenológica, que ya vimos en el apartado anterior. Entonces, ¿cómo podríamos comparar la concepción fenomenológica con estas 6 concepciones distintas que hemos visto de autoconciencia? Lo que dicen los autores es que, entonces, para el fenomenólogo, la autoconciencia es experiencia en primera persona. Es decir, cuando hablamos de experiencia en primera persona, hablamos de una concepción débil de la perspectiva de primera persona, que ya la expliqué antes, es decir, es una vivencia, es una experiencia. Por lo tanto, dicen ellos, la experiencia en primera persona, es decir, la autoconciencia, no surge de examinar mis propias experiencias, por ejemplo, no requiere un acto reflexivo, ¿no? Tampoco requiere habilidades lingüísticas, ni el manejo del pronombre del yo, ¿no es cierto?, para referirme a mí mismo. No es necesario eso, no requiere el reconocimiento de mí mismo en el espejo, ni, bueno, como dije, no requiere usar el pronombre de primera persona, ni de tener, no requiere tener, mucho menos requiere tener una teoría de la mente o un conocimiento identificador de mí mismo a lo largo de las distintas experiencias, ¿no? El tema de la identidad. Tampoco requiere la habilidad de construir narrativas, de manera tal que yo pueda narrar mi biografía de una forma que le dé sentido a mis experiencias. ¿Está bien? Lo que va a decir el fenomenólogo es que sí puede ser que la autoconciencia se da de muchas formas y en distintos grados, pero básicamente es lo siguiente, que lo voy a leer porque me parece muy expresivo y sintético. Para continuar en esta comprensión de la autoconciencia desde el punto de vista fenomenológico. Dice, la autoconciencia es la continua manifestación en primera persona de la vida experiencial. Es decir, otra forma de decir lo mismo, podríamos decirlo, es la continua manifestación en primera persona de la vida consciente. La vida consciente siempre se da en primera persona. Y que el hecho de que se dé en primera persona es la autoconciencia. Siempre que soy consciente de algo, también sé que soy yo el que es consciente de eso. Es decir, soy consciente de mí mismo como siendo consciente del auto, en este caso.
Bueno, y hasta acá el final del segundo apartado. Vamos a pasar ahora al tercer apartado del capítulo.